Por eso hemos convocado a Ana Neira, y es exministra de Justicia, está con nosotros para que nos explique por qué esto no solo es un absurdo jurídico, sino que es moralmente inaceptable que un movimiento político esté pidiendo algo como esto. Ana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Ana. Insólito. Últimamente estamos viviendo momentos muy complicados en los que no solo se ha perdido el sentido común, sino ya se atenta contra él, ¿no? Se plantean cosas que antes hubieran dado vergüenza. Claro, hay algunas cosas que no pensaría que en el contexto de un Estado de Derecho ya no pensaríamos, ¿no? La vida debería ser un absoluto, perseguir a quienes atenten contra la vida debería ser otro absoluto. Una prueba en la que hay una persona que muere como un balazo en la cabeza debería ser claramente sancionada y no decirte que habrá hecho. Exacto. ¿No es cierto? Sí, y eso lamentablemente no está sucediendo, y como comentábamos en la previa, viniendo de un partido político con una inscripción, es decir, alguien, un actor que es parte de la institucionalidad. No estamos hablando de una propuesta que viene pues de alguien completamente ajeno, es un partido político que probablemente se ha reunido y en medio de su militancia ha decidido que esto es una propuesta viable en un país que está viviendo más de 60 muertos, en un país que está viendo cómo la prensa independiente, cómo relaciones internacionales nos señalan que sí ha habido violaciones a derechos humanos, que sí ha habido algunas ejecuciones aparentemente incluso extrajudiciales, personas que estaban completamente ajenas a la marcha, que han sido ultimadas casi por fuerzas armadas y policiales. Eso debe ser investigado. Ahora, cuando luego entrevistan al señor, ¿no?, del partido político, no tiene forma realmente de defender su propuesta, ¿no? Porque habría que entender qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Como se decía bien, una amnistía lo que implica es una persona culpable, condenada, por responsable de algún tipo de delito, a la cual yo digo, te perdono para que no purgues tu pena, ¿no? Los antecedentes en el Perú además son terribles. Hay que recordarnos la amnistía del 95, de la que se intentó hacer luego, y que eso, claro, lo del Grupo Colina solamente se pudo revertir por el accionar valiente de una jueza que en su momento decidió inaplicar esta norma y continuar con las investigaciones, pese a que, bueno, lamentablemente luego ya fue revertida por instancias judiciales posteriores, y luego hasta que llegamos a la Corte Interamericana, ¿no? Hay que recordar que el Perú es el antecedente en la región por la que se estableció que las leyes de amnistía no proceden en casos de violaciones de derechos humanos. Así es. Igual que los indultos. Entonces, estamos en la práctica diciendo que regresemos a un discurso de la década del 90 para limpiar aparentemente responsabilidades que desde la perspectiva del gobierno son individuales, pero que cada vez más lamentablemente vemos elementos de ciertos comportamientos y constantes que no parecen ser la decisión de un militar que se levantó y dijo voy a reprimir a esta persona, sino lamentablemente parece ser que alguien o ha dado la orden o ha permitido que ese accionar se repita, ¿no? O se han diseñado estrategias que han colocado a los policías de las Fuerzas Armadas en esa situación y con esas órdenes. Que también es cierto, ¿no? Cuando se les manda, por ejemplo, no sé, con 10 frente a una protesta de miles, también estamos poniendo a la Fuerza Armada y Policial en una situación de desventaja que puede llevar a ciertas conductas, obviamente. Y además, encima, no los mandas ni siquiera con el material apropiado, sino con un arma. Y bueno, ¿qué se supone que va a hacer esa persona? O personas, ¿no?, que acaban de salir de una escuela de policía, que obviamente no tienen la experiencia para enfrentar una protesta. O sea, digamos, también entendiendo eso como un problema. Todo eso, ¿no?, lo podemos argumentar en el momento en que se va a deslindar responsabilidades, ¿no es cierto? Yo no tengo por qué agarrármelas. Es un acto sancionable, sí, pero no lo voy a mandar pues cadena perpetua a un chico de 18 años que acaba de salir de la escuela de la policía y al que he mandado en las peores condiciones a reprimir una marcha. O sea, tendrá que evaluar cada caso concreto, pero eso es justamente lo que hace la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo que están diciendo en este momento es no investiguemos, no verifiquemos, o si verificamos y condenamos, dejémoslos libres. Ese es el discurso que viene detrás de una ley de amnistía, con todo lo que ha vivido este país sobre el terrorismo, con todo lo que ha vivido este país sobre la represión al terrorismo y lo que ha implicado el accionar. Entonces, realmente parece, ya por un lado, insensible y por otro lado, por supuesto, antijurídico, que una cosa así se pretenda, ¿no? Pero, más allá del sentido común, de la impresión, desgraciadamente es un discurso que tiene acogida en determinados sectores. Ya hemos visto redes sociales, voceros que más o menos te dicen métele bala, bombardéalo, ¿no? Y ahí, Ana, quería preguntarte, hay una suerte como a mí siempre me pareció, disculpa que lo ponga en estos términos, pero no puedo evitar hacer una alusión a la reflexión personal, siempre me pareció que nunca hubo un convencimiento claro de que los muertos
por la guerra contra Sendero, que no eran senderistas, a los que se les mató, y no estamos hablando de Barrios Altos y La Cantuta, estamos hablando de miles, sí, de ellos también, pero de miles de peruanos con los que se arrasó, se les disparó sin preguntarle ni quiénes eran, todos parecían terroristas a ojos de unas Fuerzas Armadas que habían también recibido una estrategia y unas instrucciones y unas condiciones de lucha que los enfrentaban a esa situación. Hicimos una comisión de la verdad, hicimos un museo de la memoria, pero también se hicieron otras cosas. Escuchamos a voces decir, sí, bueno, fue una guerra, qué difícil. Pura hipocresía, porque en el fondo estamos pidiendo que se aplique de nuevo lo mismo, ¿no? Sí, y además cuando comenzamos a ver las constantes, los elementos comunes, es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son? Ayer salía el informe de Amnistía Internacional, ¿no? ¿Quiénes son las personas que más han sido afectadas? Personas que están en zonas campesinas, quechohablantes, muchas veces siempre mujeres, y es lo mismo que veíamos en los hallazgos de la Comisión de la Verdad. Entonces luego les pedimos a estas personas que crean en la democracia y los derechos humanos y que no bloqueen la carretera. Y que no bloqueen la carretera cuando ni siquiera les respetamos sus derechos mínimos como a la vida, a la integridad y a la justicia cuando se han producido este tipo de hechos, ¿no? Yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad fue un buen inicio, pero creo que como país, y eso es algo que luego de 20 años podemos decir, nos faltó ir más allá con el informe. Yo creo que hay gente que sigue creyendo que el informe es un informe sesgado, que sigue no considerando que este informe lamentablemente es un informe que agrupa a todos, cuando lo debería ser, porque esto fue producto de una investigación, de un trabajo. Y creo que eso hace que algunas personas, solo escuchando Comisión de la Verdad, se cierren a ver los hechos y no puedan realmente reconocer lo que pasó en esa época. Nos falta esa última etapa, ¿no?, de la reconciliación. Yo creo que como país todavía hay un discurso diferenciado sobre el tema de la época de la guerra armada, que mucha gente se molesta por no decir terrorismo, pero es que hay que reconocer también que hubo fuerza desproporcionada de parte de las fuerzas policiales y militares. Por eso se habla de conflicto armado interno, que a muchos todavía les molesta, ¿no? Porque no es solamente el terrorismo accionando. Sí, efectivamente, hubo terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, o sea, digamos, habría que... inocultable, digamos, exactamente, ¿no? Pero también hubo una represión por el Grupo Colina y por otros grupos que no discriminaron entre personas culpables o inocentes o afectaciones al debido proceso, etcétera, ¿no? Lo que ocurrió en Ayacucho es, por eso digo, o sea, claro, te molesta porque crees que los de La Cantuta eran terrucos, igual no se merecían morir así. Pero no metan los presos, júzguenlos 20 años, cadena perpetua si quieren. Pero ¿no? Vamos a no agarremos ese ejemplo que es el más complicado. Pueblos, putis, por amor a Dios, ¿no? Putis, o sea, venir un militar, disculpen, eso ocurrió, si no lo quieren entender, pues ahí están los testimonios. Hizo que las pobres personas cavaran la propia tumba en las que los iban a meter niños, ancianos a los que se les valió. Claro, yo creo que eso todavía ocurrió. Pero hay gente que todavía niega que y eso nos condolemos con una película sobre el Holocausto judío que está bien, nos da pena, y somos incapaces de mirar que en ciertas zonas del Perú ocurrió un barrido. Mira, ¿no? yo considero que soy una persona más o menos informada y que estoy al tanto de estas cuestiones, y el año pasado fui a un evento en que por primera vez escuché una matanza en un pueblo en la sierra con detalle, y me pareció terrible que luego de 20 años, yo que soy abogada y veo derechos humanos, no haya conocido de esa matanza. Entonces creo que también nos falta un poco de una labor hasta pedagógica, educativa, y de reconocer los hechos. O sea, finalmente creo que lamentablemente vemos todo como muy blanco y negro, nos damos cuenta que hay matices. Efectivamente hubo terrorismo, sí. Hubo policía que lo combatió adecuadamente, sí, pero también hubo policía... Miles, pero también hubo policía que la combatió violando derechos humanos, también. Y no son verdades imposibles de creer todas, ¿no? Así es, y también, y hay que escucharlos y hay que entender, hubo policías con los que he tenido, creo que la suerte de hablar, personas de bien que hoy día tienen su familia, que ya están retirados, y que te dicen, a mí una vez un policía me dijo, y me quedé muy impresionada, una larga conversación, me dijo, señora, yo me volví una persona mala, yo me volví una persona agresiva, porque estaba en una comisaría en el quinto infierno, rodeado de terroristas que me disparaban, no nos llegaba alimento, 2 de sus compañeros murieron porque el alimento que les mandaba el propio Estado los mató. Y me dice, y sí, no teníamos que comer, y después íbamos y le arranchábamos la gallina a la señora. Me volví malo. Y yo decía, bueno, yo también me hubiera vuelto mala, pues, ¿no? Entonces también tenemos que mirar con ojos de en qué lugar se tuvo que parar cada uno. Claro. Pero lo que no podemos permitir es impunidad. No, y además no solo eso, sino cometer el mismo error de mirar a todos
todos terrucos, todos violadores de derechos humanos. No es así el asunto, es mucho más complejo. Y justamente, ¿no?, para eso son las investigaciones judiciales y fiscales que una ley de amnistía evitaría, ¿no? Ahora, en términos de lo que se puede avanzar por la vía correcta, Ministerio Público, el accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial con estas resoluciones de prisiones preventivas deja mucho que desear, porque de acá lo hemos reclamado y seguiremos reclamando, que se sancione a cualquiera que atenta contra la propiedad pública, privada, la vida, la seguridad de otros, pero con proporcionalidad. A mí me preocupaba mucho ayer, seguro a ustedes también, esta admisión de la fiscal de la Nación de que están haciendo esta priorización cuando hay grupos vandálicos en la protesta, cuando hay efectivamente afectación a la propiedad, pero no en la misma línea cuando hay muertes, ¿no? A mí me preocupa esa, digamos, en todo caso, lo que debería pasar, como bien se decía, es investigar todos los hechos y establecer las responsabilidades individuales que existan. Pero cuando vemos por un lado que se dicta prisión preventiva contra una persona por 30 meses con argumentos como porque ha abandonado a sus hijas, no tiene arraigo ya que ha venido a Lima, que es el argumento de la jueza para dictar esos 30 meses contra la señora. ¿Cuánto machismo, no? Además, hay un elemento sexista de esta mujer porque deja a sus hijas para protestar. Finalmente también somos personas que tenemos un componente político y tenemos todos los de nuestra casa. No he visto a ningún hombre al que le hayan dicho además, ¿por qué abandone su hijo, no? No, ninguno, ese no es problema. Si eres hombre te puedes largar, no hay problema. Pero si eres mujer, no, por ti no puedes protestar, ¿no? Y por eso no hay arraigo y por eso 30 meses. O sea, se siente absolutamente desproporcionado. ¿Y cuántos militares siquiera se les ha suspendido, o policías, ¿no? O quitado algún tipo de prerrogativa en cuanto a la protesta? No se ve esa medida igualmente en el otro lado. Entonces yo creo que lo que hace esto es finalmente también hacer sentir a quienes protestan, mira, me están persiguiendo a mí, además luego de cómo hizo San Marcos, con mayor razón, y en cambio a la gente que me ha matado, ellos sí siguen libres y felices, ¿no? ¿Qué tal mensaje, no? Ana, las consecuencias que va a tener que afrontar la señora Boluarte, porque yo creo que una de las razones por las que no piensa renunciar es porque el día que ponga un pie fuera le va a caer, sí, claro, le va a caer, ¿no? Y no va a demorar, además, eso, en que ocurra eso. ¿Hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de lo que está pasando en este momento, ¿no? Claro, hay que recordar que la responsabilidad frente a violaciones de derechos humanos son o porque uno da la orden, pero también porque crea condiciones para que esto continúe, o sea, la omisión, por no permitirlo. Esto ya es un estándar internacional de derechos humanos. Entonces, el argumento de la presidenta de yo no he dado la orden va a ser un argumento insuficiente de defensa en materia penal, ¿no? Se lo repetí, entiendo, ayer también a Amnistía Internacional, pero no es suficiente. Es más, ella misma en el 2020, cuando pasaron las protestas de noviembre, decía cómo la policía, cómo los ministros permiten. Entonces, no parece condecirse ese razonamiento con lo que está pasando en este momento, ¿no? Ella, como presidenta, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y tiene la potestad de darles una orden directa para hacer algo, pero también de darles una orden directa para que no hagan algo. Y en este caso no parece estarlo haciendo porque además su discurso sigue yendo en la línea de que se trata de grupos violentistas. Pero ya muchos de la información en periodística, de la información de organismos internacionales, nos están dando cuenta de personas ajenas a la protesta, que no son violentistas, que están siendo casi ultimadas por policía y fuerza armada. Entonces, si ese argumento violentista ya no surge efecto, con menor razón ella tiene una defensa, y yo creo que tanto ella como sus ministros eventualmente pueden tener que asumir una responsabilidad no solo política, que sí, sino eventualmente penal, ¿no? Además, Ana, corrígeme, aunque fueran grupos violentistas, por supuesto. O sea, no es un tema de buenas costumbres, es un tema legal. Claro. La ley está para que la policía y las Fuerzas Armadas actúen de determinada manera, no de otra. Y varios seguros hemos visto, por ejemplo, la protesta en Brasil o en Francia, y sí, efectivamente, gente marchando violentamente y la policía la está jalando y llevando, pero nadie está disparando. Así es. Y entonces en esas protestas, ni en Brasil, que tomaron 3 edificios gubernamentales, ni en Estados Unidos en enero de hace años, ni recientemente por tomar un aeropuerto en Francia, hubo muertos. Pero en este país sí, y lo peor, creo que eso tal vez es lo más duro, no hay muertos de manera general, sino hay muertos en ciertas zonas y ciertos lugares, lo que también reflejaría una cierta política con sesgos incluso racistas de parte de la policía y la Fuerza Armada. Pero que siempre les tocan los mismos, ¿no? Eso es lo que yo digo, todas estas personas que desde Lima piden bala y gritan, le digo, estás mandando al hijo del policía que peleó la guerra del terrorismo a enfrentarse con el hijo de la persona que murió por el terrorismo que no tenía nada que ver. O sea, otra vez son los mismos, es la vida de los mismos peruanos, la que sigue sin valer
lo que tiene que valer, ¿no? Sin valer lo mismo, además. Así es. Porque así es. vale diferente si eres Sí, de una por determinada zona o si supuesto. tienes determinada raza. Por supuesto que sí. Tristísimo, desesperante lo que está ocurriendo, y yo también creo, Ana, que le va a caer fuerte a Dina, porque además, yo siempre digo, le va a pesar, porque después de Ayacucho ocurrió Puno. Y eso es gravísimo, porque Ayacucho pudo haberlo explicado por múltiples razones. Los militares no estaban preparados, se nos salió de las manos, no supimos cómo reaccionar. Pero todo lo que venía después. Fue peor, fue más grande, y fue la policía, ¿no? Sí. Entonces, si dos grupos que dependen de distintas personas actúan igual, ¿no será que alguien de más arriba está en la misma orden? O sea, es como lógica elemental, ¿no? Y además cuando luego no se ha generado ningún tipo de remociones, cambios, cuestionamientos, cambio de estrategia, las mismas personas... Ni un ministro, ni un jefe removido, nada. Es más, el ministro de Defensa entonces terminó siendo luego premier. Así entonces, es. Casi es un ascenso, casi es una... Y bueno, y sale repetidamente la señora a reconocer a las Fuerzas Armadas y policiales sin ningún espíritu de autocrítica. Entonces, digamos, siento en esto un paralelo, seguro también tú, con lo que pasaba con Antero Flores Arauz previo a las marchas del 14 de noviembre, ¿no? Pero lo de Antero un chupete, ¿no? O sea, un Exacto, niño, porque fue ¿no? como una No, visita sí, chiquita, en cambio acá es 50 veces diciendo... Así es, y entiendo que encima lo de Antero tendría que ver más con su desconcierto, porque fue todo ocurrió muy rápido. En muy pocos ¿no? días. Estamos hablando aquí de actos sostenidos en los cuales ella sigue diciendo que la Fuerza Armada está actuando correctamente pese a todos los elementos probatorios que se muestran de que no. Yo no entiendo, si esa señora no lo hace por el Perú, por lo menos lo debería hacer por ella misma, porque pareciera que no entiende que Fujimori se fue a la cárcel por autoría inmediata, por mucho menos indicios de los que ha dejado regados Dina Boluarte con esto. Y cuando en el Código Penal todavía no estaban de manera tan clara los temas de delitos de lesa humanidad, que hoy sí están, y con penas mucho más altas, y con además criterios internacionales mucho más claros hoy de lo que había hace 20 años. ¿no? Bueno, ahí está. No vamos a decir lo dijimos, porque es hasta la pena. Sí, es triste, ¿no? Pero va a pasar, va a ocurrir. Y lamentable, Ana, que la primera presidenta del Perú se vaya con ese legado. Ahora ¿no? trataremos de que la primera presidenta elegida sea un poco mejor, ojalá. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Ana Neira es ministra de Justicia.